empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida hoy miércoles, un nuevo día de talleres web. Y como siempre, iniciamos nuestro día con la Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 25. Solución consciente y efectiva de conflictos. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por un nuevo día de trabajos en talleres web, podernos conectar, poder conversar sobre estos importantísimos temas. Hoy vamos a hablar sobre la solución de conflictos, pero vamos a hablar de la solución de conflictos entendida desde un ámbito de la resolución consciente. Entonces, es un tema importante porque va un poco más allá de entender la resolución de conflictos como la simple interrupción de la diferencia, sino que tenemos que ir a entender cómo dentro de ese proceso hay unas ganancias que nos van a brindar elementos creativos y funcionales para el equipo de trabajo. Entonces, partimos del hecho para este webinar de una connotación positiva del conflicto. Entonces, vamos a revisar qué son los conflictos laborales, por qué existen, cuál es la naturaleza de esos conflictos y los tipos de conflictos que hay, las ventajas que tienen, cómo vemos el conflicto positivo, cómo vemos los conflictos laborales en términos pues, de qué los genera, las categorías, y cómo los solucionamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los conflictos laborales? En general, los conflictos son una discusión o una diferencia que se puede generar entre dos o más personas que están interactuando y que están buscando lograr satisfacer sus necesidades personales, cumplir con sus objetivos. Y en los conflictos entra un tema fundamental que es la identidad. Cuando nosotros hablamos de nosotros y definimos qué queremos y por qué lo queremos, estamos partiendo del hecho de resguardar una identidad que tenemos, nuestras propias características y nuestro bienestar en el entorno en el que estamos. Ese bienestar puede ser social, político, económico, familiar, de salud, pero todo va siempre ligado a entenderlo desde lo que somos como seres humanos, y por eso el conflicto tiene que ver mucho con las creencias, tiene que ver muchísimo también con las percepciones, las experiencias, porque al final lo que la persona busca cuando se enfrenta a un conflicto
es proteger y resguardar esa identidad. La manera en como yo me relaciono con el conflicto, desde a qué conflictos me enfrento y a qué conflictos respondo, eso va a depender de quién soy yo. Eso va a estar 100% mediado por quién soy yo. Así que en el camino por encontrar la mejor manera de solucionar un conflicto, tenemos que también entender quiénes somos nosotros y por qué hay ciertas condiciones en ciertas situaciones que nos pueden generar una mayor necesidad de entrar en conflicto que en otras. No estoy de acuerdo con pensar que hay personas conflictivas. Pienso que todos somos conflictivos. Absolutamente todo ser humano es conflictivo. Porque todos estamos siempre a buscar satisfacer nuestros objetivos personales y nuestras necesidades. El tema es cuando el enfrentamiento de ese conflicto no se da de una manera saludable, sino que estamos ante una solución que es más bien egoísta o poco consciente. Entonces, ahí es donde empieza a haber una afectación de las relaciones interpersonales, incluso una afectación directa sobre nosotros mismos. En este sentido, lo que sí quiero hacer mucho énfasis es que el conflicto es un tema inevitable, siempre va a estar ahí, es necesario, porque cuando entramos en conflicto es cuando ponemos a prueba toda nuestra creatividad y es en el momento en el que logramos desarrollarnos también. Y en este sentido, pues el conflicto tenemos que empezar a entenderlo como algo natural. Entonces, estas discusiones que se dan entre dos o más personas siempre van a buscar un interés particular. Lo que debemos buscar es que las personas logren conciliar esos intereses. Y eso es hacia donde va este taller web de hoy. ¿Por qué existen? Entonces, lo primero es una motivación por satisfacer estas necesidades. Entonces, cada uno de los miembros que integra una organización tiene necesidades y estas necesidades pues se priorizan también. No todas las necesidades son igualmente importantes para las personas. En esa priorización tenemos una oportunidad para resolver conflictos, porque en la medida en que yo priorizo mis necesidades, de alguna manera sé qué batallas pelear y cuáles no tanto, sé en qué momentos debo ceder o en qué momentos puedo permitir que la necesidad de otra persona pueda estar o pueda prevalecer por encima de mi necesidad. Pero para eso hay que tener empatía y hay que tener una serie de condiciones emocionales importantes que están relacionadas con la inteligencia emocional que nos permitan sí o sí poder ponernos en el lugar de esa otra persona con la que estamos en conflicto para poder priorizar mis necesidades sobre las de esa persona y las de esa persona sobre las mías. Ver en qué punto confluyen y en qué punto unas pueden ser más prioritarias que otras para que se puedan resolver en ese orden y entonces haya una negociación consciente entre cada una de las partes. Hay que considerar que una necesidad satisfecha elimina todo factor motivacional, es decir, tengan en cuenta que la motivación viene de eso que no está resuelto, de ese factor que necesitamos de alguna manera corregir o que necesitamos conseguir, pero hay siempre una necesidad. En el momento en el que esa necesidad desaparece, y que normalmente, como les decía antes, está relacionada con quienes somos nosotros, una necesidad por mantener nuestra integridad, nuestra identidad, por protegernos, proteger nuestros objetivos, nuestros principios. Entonces, en el momento en el que eso ya no está, ahí es cuando podemos pensar en que han sido superadas y podemos continuar en ese sentido, pues teniendo una buena relación o sin entrar en el conflicto como tal. Otro tema es que los conflictos buscan que cada persona
haga respetar y resguardar esa identidad. Y esta razón, esta causa de conflicto es la causa base, es la causa transversal, ¿ok? Así que siempre que estén ante un conflicto, pregúntense de qué manera este conflicto está denominando o identificando una necesidad en mi identidad, en quién soy yo, de qué manera este conflicto me afecta como persona. Y tratemos de entender eso para poder identificar esas prioridades que sí o sí tenemos que cumplir para nosotros, esas necesidades prioritarias, y cuáles podemos ir dando como en segundo orden para empezar a plantear un escenario de solución de conflicto consciente. Entonces, la naturaleza del conflicto es variada, es decir, la razón por la que existe el conflicto puede ser por intereses, por recursos, por dificultades. Lo cierto es que el conflicto es cíclico porque se da por periodos, tiene unas etapas, son dinámicos porque normalmente están cambiando, son conflictos que normalmente hoy, el tema de hoy es determinado tema, pero el día de mañana puede cambiar. Hoy puede ser la comunicación, no me gustó la manera en cómo me pediste la información, pero el día de mañana ya no es, no me gustó cómo me pediste la información, sino no estoy contento con la manera en cómo realiza su trabajo y eso me está afectando. Pero de base empezamos a ver que la naturaleza va cambiando, pero hay algo más allá que es lo que tenemos que identificar, que es la raíz del problema. Y es la principal razón o la principal necesidad. Es un tema de relación, es un tema de poder, es un tema de imagen dentro del equipo de trabajo. Entonces, estas razones o las raíces de los conflictos van a hacer que los conflictos se den por ciclo y sean muy dinámicos, entren diferentes temas. Y eso hace que sea más difícil identificar realmente la necesidad y que pues obviamente la solución se dé ya para siempre, es decir, que solucionemos un conflicto hoy y que ese conflicto no se vuelva a repetir. Es muy complicado que eso pase cuando no tenemos muy clara cuál es la necesidad que realmente subyace esa situación de conflicto. Por otro lado, tenemos que ver que los conflictos se presentan o en escalamiento, cuando empiezan a volverse de un conflicto latente a un conflicto ya confirmado, ya consciente por todas las partes involucradas. Y luego viene el descenso, que es esa tendencia a empezar a disminuir esa relación de conflicto y esa diferencia que hay entre las partes, que bien puede disminuirse del todo o mantenerse nuevamente en un estado latente, donde el conflicto no desaparece, la relación continúa deteriorándose, pero el comportamiento sí cambia y se vuelve más pasivo-agresivo y no tanto agresivo como puede ser en las etapas más fuertes del conflicto, en el pico de la curva del conflicto. Entonces empezamos a tener un cambio en el comportamiento, más sin embargo el conflicto sigue estando allí. Y eso sucede porque seguimos con la dificultad de identificar qué es lo que está generando realmente ese conflicto. La pregunta del millón: ¿cuál es la verdadera necesidad que yo tengo que satisfacer, que se está manteniendo y alimentando este conflicto que yo tengo en este momento? Sin embargo, cuando logramos descubrir esa identidad, podemos ver que el conflicto tiene unas ventajas. El conflicto nos va a ayudar a cambiar, nos genera, nos mueve, nos dice: hoy estás aquí, pero tienes un problema, tienes que pasar de aquí a este otro punto, tienes que moverte, tienes que salir de tu zona y generar un cambio para que puedas satisfacer tu necesidad. Entonces, el conflicto me ayuda a generar un cambio. De hecho, los momentos de crisis, como el momento en que estamos viviendo hoy en día,
han sido ya pues comunes en esas grandes transformaciones de la sociedad y del mundo. Cuando estamos ante situaciones como las que estamos viviendo, donde hay un problema fuerte para la sociedad, donde los conflictos se generan casi que en el día a día, es la base de cómo se está moviendo el mundo ahorita, eso nos va a llevar a tener un periodo donde el desarrollo de la humanidad sea mayor, donde cambiemos y nos transformemos, donde tengamos sí o sí que aprender nuevas habilidades, nuevos hábitos de conducta para luego poder suplir esa necesidad que se generó en un principio, y de ahí pues salen nuevas formas de vida social y de comportamiento económico, político en general en la humanidad. Otro tema importante del conflicto es que ayuda a liberar energía y a generar actividad. Y esto es importante porque el conflicto me permite a mí mantenerme activo. Si yo no me mantengo activo, voy a perder interés, voy a desmotivarme, voy a tener la percepción de poco aprendizaje, de poco desarrollo, y voy a tener una necesidad por buscar y por involucrarme en otras actividades, pero realmente pues sin un éxito real en el tema. Entonces, el conflicto ayuda a liberar esa energía y a generar actividad, generar retos. El conflicto sano te genera retos. Promueve el interés, porque detrás de un conflicto hay un problema para resolver. Entonces, levanta esa curiosidad para buscar y para ver de qué manera podemos resolverlo. Promueve creatividad precisamente para solucionarlo. Promueve la cohesión grupal interna, porque en el conflicto hay alianzas, hay apoyo social. Cuando estas alianzas se dan de manera saludable, la relación del grupo se cohesiona. Se une todo el grupo para ver de qué manera entran a solucionar ese problema en el que estamos. De hecho, personas que en otros conflictos podrían estar con otros intereses y ser contraparte en el conflicto, en determinados momentos pueden cohesionarse y pueden volverse aliados. De manera que los intereses son los que van a marcar la manera en cómo se relacionan las personas dentro del conflicto. Lo que sí es cierto es que se promueve cohesión grupal interna. Y esto va a ayudar también a reducir las tensiones entre los miembros del equipo. Cuando los intereses son comunes, las tensiones se reducen. De manera que a veces es bueno darle al equipo pequeños problemas para resolver, donde estos conflictos surjan y donde haya una adecuada resolución del conflicto, claro, pero que mantenga el interés de las diferentes partes involucradas y que cohesione estos miembros del equipo dentro de la organización. El conflicto entonces puede tener dos connotaciones. La primera es que sea constructivo, y ya esto es cuando se llega a un acuerdo en donde las diferentes personas o las diferentes partes involucradas logran conseguir una ganancia dentro del conflicto. Puede ser que no satisfagan todas sus necesidades, pero logran conseguir una ganancia. O está el conflicto destructivo, que ya es el de connotación negativa, que surge cuando definitivamente no se encuentra una solución. Y no se encuentra la solución no porque el problema no tenga solución, sino porque hay de alguna manera una dificultad para identificar cuál es ese punto de ganar-ganar entre las partes. Entonces, como dicen por ahí, son diferencias irreconciliables. Pues realmente como tal no existe una diferencia irreconciliable, simplemente existe una decisión de no continuar buscando un ganar-ganar, porque en las partes, alguna de las partes no está dispuesta a perder absolutamente nada, o porque la resolución del conflicto no se está dando sobre el hecho en sí mismo, sino que ya está empezando a tocar otro tipo de fibras delicadas, como por ejemplo, ya es la identidad de la persona en el sentido en quién es. Ya no es la situación o el hecho en particular, sino recaigo sobre la persona como tal.
Bien, y no me interesan los sentimientos o las emociones que pueda haber en esas otras personas como tal. ¿Listo? Entonces, tenemos conflicto constructivo o conflicto destructivo. Obviamente, lo que siempre queremos buscar es que haya conflicto constructivo. Sin embargo, es más común que en nuestra sociedad el conflicto sea conflicto destructivo. Por eso es importante hacer estas capacitaciones, estos entrenamientos, a hablar de estos temas y sobre todo escuchar a las diferentes personas qué estrategias utilizan ellos para resolver esos conflictos, para empezar a moldear un poco más cuál es ese comportamiento ideal en la solución de un conflicto. Entonces, no, yo suelo, prefiero irme, no hablar en el momento y luego mando un correo o dejo una carta escrita porque no me gusta hablar de mis problemas con otras personas, entonces prefiero que la persona se entere por escrito. Entonces uno puede entrar y revisar con ese tipo de discursos por qué la persona piensa como piensa, cuál es la posición que tiene la persona dentro de esos conflictos, cuál es el orden de prioridades que está dando y comenzar a dar una orientación frente a de qué manera pueden aproximarse mejor a una solución efectiva. Pero para eso pues hay que tener estos encuentros en las organizaciones donde hablemos del conflicto además como un aspecto positivo. Para que exista conflicto con connotación negativa, las partes en conflicto se deben ver como entidades separadas la una de la otra. No tienen nada que ver, no tienen ningún interés en común, son una gota de agua y una gota de aceite. Y ahí es donde empezamos, cuando nos separamos tanto, nos cuesta tener empatía por la otra persona, nos cuesta identificar puntos en común o sentirnos de alguna manera relacionados con esa historia y esa necesidad del otro. Empezamos a tener ese distanciamiento que definitivamente puede perjudicar aún más esa posición de conciliación. Al menos una de las partes se va a sentir agraviada, al menos una de las partes tiene como finalidad realizar cambios en la otra parte a fin de satisfacer sus agravios. El que tiene que cambiar es el otro, no yo. Y la parte agraviada posee convicción de que el cambio deseado por la otra parte es posible. Estas son 4 condiciones que se generan cuando el conflicto es negativo. Muy bien. Los tipos de conflictos laborales que podemos encontrar en el trabajo puede ser intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. Intra es hacia adentro, inter es entre. Intrapersonal ya es conmigo mismo, inter con otras personas, lo mismo con el grupo, adentro del grupo o con otros grupos de trabajo. Bien. Por otro lado, tenemos otros tipos de conflictos según la causa, que pueden ser conflictos de relacionamiento, conflictos por la información, donde hay malentendidos de comunicación, conflictos por los intereses de las personas, donde cada uno tiene necesidades y sus tareas pues se diferencian de las de los demás, pero lo que buscamos es obstaculizar los intereses de los otros. Los conflictos estructurales, que ya se dan o bien por diferencias en los roles dentro de la organización, en los niveles de cargo, en incluso desigualdades culturales, profesionales. Y los de valores, que ya es cuando los principios y los valores no se relacionan, no se alinean y comienza una de las partes a resguardar su identidad jalando hacia sus valores y sus principios y la otra parte hacia los suyos propios. Entonces, por eso es importante que desde el primer momento en que una persona llega a la organización, sepamos que esa persona tiene estas características que se alinean a la cultura de mi organización, para evitar que se den estructurales, de valores, que se den de intereses, que se favorezcan las relaciones y que se pueda trabajar también en una buena comunicación.
La resolución de conflictos laborales es necesaria, porque en la medida en que nosotros no atendemos los conflictos permanecen y quedan, aunque latentes, quedan en el ambiente de trabajo y van perjudicando el ambiente laboral, la cultura, van afectando las dinámicas, la calidad en los procesos, en los flujos de comunicación. Entonces van de alguna manera permeando como un cáncer dentro de los equipos, y aunque el conflicto haya sucedido activamente hace 3 o 4 años, aún hoy quedan vetas de ese conflicto en el momento y todavía afecta a las relaciones y ha ido desmejorando esas condiciones psicosociales del equipo de trabajo. Entonces, hay que solucionarlos, hay que empezar a trabajar cuáles son las mejores prácticas para una solución adecuada del conflicto. Es importante detectar a tiempo la disputa para evitar que esto se convierta en un problema mayor. Entonces, hay que ver cuándo el conflicto comienza a escalar y tratar de detenerlo cuando aún no hay todavía un escalamiento mayor, donde no hay agresión, donde hay diferencias, hay disputas, pero no hay agresión, donde no hay necesidad por dañar al otro. Y son esos momentos en los que tenemos una mejor oportunidad para encontrar un punto medio entre las partes. Tener un plan de actuación para que el manejo de los conflictos laborales tenga una respuesta efectiva y pronta. Cuando vayamos a enfrentarnos a un conflicto, a una resolución de conflicto, vayamos preparados. No esperemos a ver qué pasa en esa reunión o no esperemos a ver el otro qué tiene para decir. Vayamos preparados previamente, hagamos un análisis de cuál es la razón del conflicto, cuáles son mis intereses y los de la otra persona, qué estoy dispuesto a ceder, qué estoy dispuesto a perder para que haya un ganar-ganar. Vayamos con un plan, escuchar a la otra persona, dar lluvia de ideas, posibles soluciones, evaluar los riesgos, tomar decisiones y luego sí ver qué va pasando en el tiempo, hacer un seguimiento a ver si ese conflicto sí se logra o no se logra solucionar. Lo importante es que ambas partes lleguen a acuerdos y lo importante es que haya una actitud de cambio entre las partes, porque de lo contrario no se va a dar una buena solución del conflicto. Algunas técnicas, no necesariamente buenas o malas, simplemente existen, son las siguientes. La primera es evasión. Muchas personas prefieren evitar el problema que enfrentarlo. Y en algunas ocasiones eso es mejor según el momento en el que está la persona. A veces no hay una disposición muy clara para trabajar el problema desde su raíz y por lo tanto esa evasión pues no nos ayuda en el sentido en que nos permite esperar para prepararnos para un mejor momento para resolverlo. Sin embargo, la recomendación es que no sea una manera, una estrategia de primera elección, que no sea la estrategia constante que utilicemos y que definitivamente retomemos el conflicto una vez hayamos encontrado un mejor momento para abordarlo. Lo que se trata la evasión es ignorar el problema, definitivamente. La solución a través de la imposición suele suceder mucho en las figuras de autoridad. Y esto lo que busca es que se solucione el conflicto mediante una orden, mediante un comportamiento que suele ser agresivo, para que las cosas simplemente resulten como la parte con poder desea que se dé. Entonces, aquí no hay cooperación, no hay compasión ni empatía por la otra persona, simplemente hay una actitud agresiva hacia satisfacer las necesidades de una sola de las partes. A veces en el camino, esas necesidades logran también impactar de manera positiva a la otra parte. Sin embargo, no es el común denominador y normalmente suele estar por encima de las necesidades de los demás, perjudicando a los demás. Entonces, yo tomo las decisiones porque yo sé que es lo mejor para ustedes y solemos escucharlo mucho de padres a hijos, pero realmente eso lo que va perjudicando es
Primero, el criterio para entender de los hijos la situación. Es una orden arbitraria, es una orden impuesta. Segundo, la cooperación y la responsabilidad que tiene el comportamiento de esta persona sobre la situación. Y tercero, la posibilidad de buscar creativamente soluciones, porque la imposición de la solución hace que no haya una oportunidad para indagar y para revisar y para ser creativos y para curiosear y para ver qué podemos hacer. Simplemente se coarta esa posibilidad de acción de la otra parte y se da una orden que se impone para que se solucione el conflicto a la manera en que la persona con autoridad desea que se haga. Suele funcionar, es una manera en que se utiliza muchísimo, sobre todo en relaciones de poder, como por ejemplo en instituciones donde las relaciones de poder, la estructura es bastante jerárquica, bastante vertical, pues tiende a solucionarse de esta manera los conflictos que se dan intralaboralmente hablando. La solución a través de ceder es cuando la otra parte simplemente cede a la solución que la contraparte está poniendo sobre la mesa, porque no considera que sea una oportunidad para ella buscar maneras diferentes y tratar de entrar en confrontación con la otra persona. Entonces, también es una solución pasiva y lo que se hace es simplemente acepto lo que tú quieres para mí. El problema de esto es que igualmente por la falta de empatía que se da de una de las partes hacia la otra y por la falta de empatía también frente a la situación con uno mismo y con la posibilidad de resolver esta situación y de resguardar mi identidad y mis intereses, entonces comienzo a hacerme daño a mí mismo y comienzo a tener un comportamiento que es cooperativo, pero no hay confianza, no hay credibilidad, es poco asertivo frente a la otra persona. Entonces, coopero, pero no estoy convencida de. Coopero por hacerte caso a ti, coopero por no entrar en conflictos. Hágalo, no se ponga a decir, ¿para qué se pone? Deje así. Entonces, ese tipo de expresiones nos llevan a, bueno, ok, yo hago caso. A mí aquí que me digan, yo hago caso, pero no hay por dentro, internamente, la persona no está 100% convencida de que esa es la mejor solución. Nuevamente, se coarta la creatividad, se coarta la posibilidad de entrar en una solución donde realmente la cooperación sea genuina porque hay un ganar-ganar, donde realmente la persona se sienta satisfecha con la decisión que se tomó. En ninguna de estas situaciones, la persona o ambas personas van a sentir satisfacción por la situación. Esta de alguna manera también busca evitar la confrontación, igual que la evasión, pero en la evasión la persona simplemente busca completamente enfrentar el problema. Aquí la persona simplemente lo enfrenta, pero accede a todo para evitar un escalamiento del problema. Entonces, la cooperación es una cooperación que no se está dando en el marco de la solución, se está dando en el marco de la evasión. Entonces, la solución a través del ceder puede ser buena en determinados momentos, puede ayudar a calmar un poco la situación y las emociones que hay en el momento, pero sí es bueno que se retome nuevamente, porque el problema de esto es que el conflicto no va a cesar, el conflicto se va a mantener. Entonces, eventualmente va a volver a salir. Si uno no lo atiende oportunamente, el conflicto va a volver a presentarse. Entonces, el ceder es bueno, pero recuerden que en ceder la persona no está 100% convencida y eso va a afectar, definitivamente va a afectar a la forma de relacionarse posteriormente con la persona. Por otro lado, vemos la confrontación del conflicto. La confrontación es la mejor manera para atender los conflictos. Bien, en la confrontación tenemos 3 tipos de enfrentamiento. La negociación,
el arbitraje y la mediación. En la negociación tenemos que la persona se ve implicada desde una manera consciente frente al interés personal, a lo que está dispuesto a ceder, y la otra persona está consciente igualmente de la misma situación. Entonces, hay dos partes. En el arbitraje hay una tercera parte. Es un árbitro que decide según lo que sea conveniente para ambas partes, pero es el árbitro el que toma la decisión. No es ninguna de las dos partes las que están allí enfrentadas para acceder y tomar decisiones sobre sí mismas. Se ponen las situaciones sobre la mesa y es el árbitro quien define cuáles son las mejores opciones para solucionar ese conflicto. Y en la mediación también hay una tercera persona, pero son las partes las que toman la decisión. Esa tercera persona está allí, pero ya es buscando cómo menguar un poco el conflicto, da las herramientas para que haya un buen diálogo de conflicto, pone las soluciones también sobre la mesa, tomando lo que las partes han definido, sugiere, asesora, orienta, pero la decisión es de las otras dos partes. En la negociación no necesitamos de un tercero. En la negociación las partes toman una decisión enfrentados a un ganar-ganar. Por esa razón, considero que esta es la forma más consciente de hacer una solución de conflicto, porque acá, primero, somos 100% conscientes de que esto se soluciona en nuestras manos, no en las manos de nadie más. Segundo, sabemos que para llegar a una negociación, yo tengo que poner sobre la mesa también situaciones que estoy dispuesta a perder, porque no puedo llegar únicamente esperando poner mi punto sobre la mesa y jalar hacia mi punto y no entrar en una negociación real, sino en una imposición. Entonces, ojo con eso. Si ustedes llegan a la negociación, pero buscando imposición, ustedes están hablando de una solución a través de la imposición, no una negociación. Tiene una falsa cara de negociación, escuchan a la otra parte, esperan a ver qué tienen para decir, ponen sus ideas sobre la mesa, pero al final su actitud va a ser de imposición. No hay un ganar-ganar para ustedes. Entonces, esa es una solución a través de la imposición. Ojo con eso. La idea de la negociación es que no sea impuesta, sino que realmente haya un punto medio para ambos. Por eso, para poder hacer una confrontación es importante evitar la negociación narcisista, es decir, que no haya una solución unidireccional, sino que la negociación busque soluciones compartidas, donde yo no solamente estoy pensando en mí, pensando en lo que me conviene a mí, sino que en serio estoy buscando algo que nos sirva a los dos. Genuinamente entiendo la necesidad del otro, soy capaz de entender por qué el otro está pidiendo lo que está pidiendo y puedo ponerme en ese lugar en el que, bueno, busquemos para que tú logres conseguir eso, yo te doy esto, y para yo lograr conseguir esto, tú me das esto. Eso es una negociación no narcisista, o sea, consciente. Cuida los intereses de los demás, porque la otra persona no somos una gota de agua y una gota de aceite, somos dos compañeros de trabajo que estamos en el mismo entorno, queremos lo mismo para nuestra compañía. Ambos necesitamos crecer, desarrollarnos profesionalmente, por lo tanto tenemos más en común de lo que parece. Y en esa relación empática empieza a despertarse un sentimiento de importancia frente a la otra persona. Entonces, si el otro me importa, yo soy capaz de buscar soluciones que se ajusten a las condiciones de los dos. Comparte puntos, pero también escucha el de los demás. Porque si yo no escucho el de los demás, va a ser muy difícil entender realmente qué es lo que el otro quiere. Si yo estoy pensando de una vez en lo que me está diciendo el otro para responderle al otro,
para hacer mi punto cada vez más importante y cada vez más prioritario frente al del otro, yo no estoy escuchando realmente y no estoy preocupado por ver realmente cuál es el mejor escenario para los dos. Estoy nuevamente enfocado en la imposición. Entonces, la escucha activa realmente permite que la persona entienda al otro. Recuerden que la escucha activa se hace escuchando lo que A tiene para decir, A siendo A la otra parte, aclarando dudas, parafraseando lo que A me está comentando y luego intercambiando el rol. Luego A me escucha, yo me expreso y A me hace preguntas, A parafrasea y A garantiza que sí entendió. Y en ese intercambio de ideas donde realmente estoy preocupado por entender al otro, ahí es donde empezamos a identificar puntos en común, necesidades que ambos tenemos y que podemos satisfacer juntos, necesidades que se distancian de las del otro. Podemos empezar a priorizar y podemos empezar a poner sobre la mesa aquello que estamos dispuestos a perder para el ganar-ganar. Y siempre hay que negociar estando dispuestos a perder ese poquito. Porque si no estamos dispuestos a perder un poquito, no vamos a ganar nada. O vamos a ganarlo todo por un tiempo y luego el conflicto va a volver. Entonces, en la imposición se gana, pero posteriormente el conflicto vuelve y aparece. O la relación se deteriora a un nivel tal en el que ya no va a haber una relación empática, solidaria, cooperativa con la otra persona. Expresa genuina preocupación, es decir, busca mostrarte de alguna manera que la otra persona tiene algo importante para decir y que lo entiendes y que te identificas también con su necesidad, o porque la has vivido en otro momento, o porque es algo similar a algo que se relaciona contigo, o porque también lo estás viviendo. Pero entonces esa genuina preocupación hace que la otra parte también entienda que tú estás ahí dispuesto a negociar, pero dispuesto a conseguir algo que sea bueno para ambos. Y esa confianza ayuda a que la relación sea constructiva en un momento de conflicto. Es más, fortalece, cohesiona, ¿sí? Hay un conflicto, pero el otro también está preocupado por mí. Por lo tanto, yo me preocupo también por el otro. Entonces, hay un cuidado, hay amor y respeto en esa relación y eso hace que la solución del conflicto sea positiva para ambas partes. Valida los sentimientos del otro, entiende por qué el otro se siente como se siente, no castigues sentimientos, no castigues con juicios de valor, simplemente busquemos entender por qué el otro está en la posición en la que está. Y finalmente hay que asumir esos compromisos, es decir, las decisiones que se toman en el ganar-ganar tienen que tener de por medio unos compromisos. Y esos compromisos hay que asumirlos. Entonces, si yo definitivamente estuve dispuesto a ceder X cosa para que encontráramos un punto medio igual a la otra persona, dentro de ese punto medio, pues yo también voy a poner mis puntos, voy a decir, bueno, para que esto se solucione, yo necesito esto, esto y esto, ok. Y la otra parte se compromete. Y finalmente igual para mí, yo asumo unos compromisos para que la otra parte asuma otros compromisos. Entonces, esos compromisos son los que al final van a definir si el problema se resuelve o no. Si en la negociación hubo construcción o no. Si el ambiente no es constructivo en un momento de negociación, lo mejor es parar, esperar un rato, un tiempo, un momento y luego retomar. Que las personas, por su parte, hagan un análisis, una reflexión frente a la situación de lo que pueden hacer y lo que necesitan, pero lo importante es que lleguen al momento de negociar con una actitud responsable, no egoísta, donde el ego pues no sea lo que prime, ¿sí? Sino realmente el beneficio de la relación como tal con esa otra persona, cuidar esa relación.
Así que si el ambiente en ese momento no es constructivo, pues no vale la pena tomarlo porque van a patinar sobre un punto que va a ser de difícil solución. ¿Cuáles son esos errores comunes cuando intentamos resolver el conflicto? Primero, ser demasiado directo, pero siendo cruel. Hay que ser directos, pero entonces hay actitudes en las personas en que yo digo lo que yo creo sin pensarlo y sin filtros, porque me parece que es lo mejor y lo más honesto. Es cierto, pero recuerden que la asertividad hace parte de ese respeto por el otro. Entonces, no solo es la honestidad, no solo es yo voy a decir lo que yo pienso de forma directa, sino cómo lo vas a decir teniendo en cuenta lo que el otro va a recibir. Piensa qué mensaje vas a dar y cómo lo va a tomar el otro. Bien, y tratar de no hacerlo de forma cruel para que no haya un daño en la otra parte, porque va a perjudicar después esa negociación. Tratemos de no maltratar al otro durante el conflicto, porque si no, la resolución va a ser más difícil de hacerla consciente. Va a haber más resistencias, más barreras y más bloqueos. Ser excesivamente reservado y no dar información completa a la otra parte. Esto no es bueno. Pensamos que a veces lo hacemos como para no diga todo o espérese a ver qué dice el otro primero. Eso lo único que hace es generar bloqueos y al no tener toda la información, es muy difícil que se puedan encontrar esos gana-gana y las prioridades de ambas partes. Entonces, lo mejor es poner todas las cartas sobre la mesa, ser transparentes, ser honestos con la necesidad, y ahí es más fácil encontrar realmente una solución. Al menos es más rápido hacerlo de esa manera. Buscar al culpable o asignar culpas, las culpas no nos llevan a nada. Atacar a la persona, no al problema. Usar sarcasmo destruye, afecta emocionalmente a la otra persona. Actuar como víctima no nos permite ser protagonistas, no nos permite responsabilizarnos, así que no hace que sea productivo esa negociación. Estallar sin pensar en lo que se dice, pues es un problema de impulso que al final termina por rayar un poco con la agresión y con la irritabilidad, y eso pues va también deteriorando la relación y hace que luego sea más difícil, o sea, mejor dicho, se da el escalamiento del problema, el conflicto escala, pero va a ser difícil llegar a la solución si lo más común haya sido el maltrato durante el conflicto. Manejar el conflicto de forma emocional no es bueno, aunque sí tenemos que tener claro que no hay decisiones que se tomen que no sean decisiones emocionales. Nuestra razón está permeada por las emociones. Entonces, esa toma de decisiones racional sí o sí va mediada de nuestras emociones. Y eso es importante porque eso es lo que nos permite negociar, eso es lo que nos permite ponernos en los zapatos del otro, eso es lo que nos permite tener empatía, llegar a un gana-gana, escuchar activamente, gracias a que hay una toma de decisiones de orden emocional. Pero si manejamos el conflicto basado en las emociones y no lo orientamos a solucionar el problema, vamos a tener una dificultad para encontrar la mejor alternativa de conflicto, de solución del conflicto entre ambos. Y luchar por imponer los puntos de vista, porque pues como lo hemos hablado, lo que hace es que evita la cooperación y la colaboración y hace que el conflicto pues disminuya, pero pues se mantenga. Dentro de esta pirámide podemos ver que los bloqueos arrancan en el ego y en la vanidad, son la base. Ese ego y esa vanidad me generan unas expectativas frente a la solución del conflicto, que usualmente están relacionadas en que van dirigidos hacia mi interés. Mi expectativa es que el conflicto se va a solucionar como yo quiero, que se va a hacer caso a lo que yo digo porque yo soy quien tiene la razón, porque yo soy el que estoy bien. Eso va a tener una dificultad importante para someterse uno luego a un gana-gana, es decir, para ceder, porque ¿cómo voy a tener yo una actitud de ceder a algo cuando quien tiene la razón soy yo y cuando mi expectativa es que se solucione a mi favor 100%?
Eso va a generar dificultades en la autoestima, dependiendo de cómo sucedan las cosas, o elevada pero sobreestimada o subestimada. Dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro, rigidez o poca inclinación al cambio y sobre todo una pérdida de perspectiva, que es la punta del bloqueo. Es lo que realmente va a hacer que no podamos sí o sí generar una condición de negociación viable para ambos. Así que como líderes debemos entender cuáles son las motivaciones detrás de los conflictos, ¿sí? Hay que ver qué es lo que los mantiene, por qué se están generando allí. Hay que tratar de poner en perspectiva junto con esas personas que están involucradas cuáles son esas soluciones. Los líderes pueden actuar como mediadores, no como árbitros, sino como mediadores en esa confrontación. Validar el fundamento que tiene cada una de las partes, no tomar alianzas ni lados, ni decidir sobre quién tiene la razón, sino simplemente es validar a ambos, hacerles más fácilmente visibles las necesidades de ambos, a cada uno, y promover la empatía entre esas partes. ¿Ok? Así es donde el líder tiene un rol protagónico en este proceso de mediación, pero no toma partido de una manera negativa frente al problema. Al final, la solución es de las partes que están involucradas. Bien, si ya el conflicto ha escalado a niveles importantes, donde definitivamente no hay una actitud de conciliación y de negociación, donde definitivamente hay un maltrato, donde ya hay violencia laboral, ustedes saben que esto tiene que tomar ya un rol en el comité de convivencia y ya se escala y tiene otras connotaciones. Pero para el conflicto de trabajo en equipo, del día a día, el conflicto visto desde la parte positiva, el líder puede hacer una muy buena mediación, tratando de entender a ambos, de poner sobre la mesa ambos puntos de vista, ¿ok? Y es quien puede ver la oportunidad dentro del conflicto y hacérsela ver a la gente, ver de qué manera llegar a una solución en ese conflicto les aporta a ambos y cómo pueden crecer y cómo como equipo podemos crecer a raíz de ese conflicto que se está viviendo, cuál es la oportunidad dentro del conflicto. Y combatir la connotación negativa. Entonces, ya que esta trae beneficios como los que hemos venido conversando, que son la creatividad, el desarrollo, el crecimiento, la actividad, la motivación, los retos, la energía. No olviden el control emocional, la escucha activa, preguntar si no es claro algo, reformular frases que no parezcan acusaciones, comunicarnos asertivamente, no juzgar o insultar, ofrecer soluciones de mutuo acuerdo, generar empatía y no abandonar el lugar sin haber tomado una solución ya concreta. Algunos tips ya para terminar y agradeciéndoles el tiempo de hoy. Recuerden que hay que reunirse con las partes implicadas. Es mejor trabajar la solución de conflictos directamente con el otro. Hacer comprender que no existe una única forma de ver las cosas y que tienen que estar dispuestos a ceder en algo para llegar a una solución. No hay una única vía de ver las cosas. Mantener la calma y escuchar con atención a las partes que intervienen en el conflicto. La regulación emocional. Impedir que se ataquen personalmente. Entender lo que quiere conseguir cada una de las partes. E identificar en lo que están de acuerdo y en lo que no para proponer soluciones. Estos son unos tips para que puedan hacer una buena negociación y que la solución del conflicto pues sea consciente y efectiva. Entonces, bueno, en conclusión y ya para cerrar, recuerden que los conflictos son normales, siempre van a estar y son buenos. Los conflictos nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, así que empecemos a cambiar esa connotación negativa que tenemos de ellos. Hablemosle a nuestra gente sobre lo bueno que hay detrás de un conflicto y empecemos a apreciarlos como lo que son, retos que tenemos que resolver. Muchísimas gracias a todos por la participación en el webinar de hoy
y nos vemos entonces en el webinar del día de mañana a la misma hora. Feliz día para todos. Hasta luego.